Unión, en estos esquemas regionales. Ahora bien, hay que decir lo siguiente. Hay un grupo de cónsules de la República Dominicana destacados en diferentes países que se han reunido con el presidente o le han enviado comunicación al presidente por diferentes vías, expresándole un gran malestar que tienen con decisiones de Cancillería atribuidas directamente al canciller de la República. Hay dos temas que le han estado planteando recurrentemente al presidente. Un tema era con el director de pasaportes, que ayer se fue en uno de los decretos, lo llevaron para Panamá como cónsul. Ayer hablé con 3 cónsules que me decían, bueno, que coja de su propia medicina, que venga al servicio para que él sepa lo que se pasa con la dificultad y el pasaporte. Le dije yo a uno de ellos, bueno, pero lo han premiado, porque lo han mandado como cónsul en Panamá. Entonces, ese es un asunto con pasaportes que tenían que aparentemente se va a resolver. El presidente ha designado a Digna Reynoso, que es la esposa del buen amigo Alfredo Pacheco Soria, y el caso de el canciller es el otro que no se ha resuelto, pero no hay ningún grado de conformidad con decisiones del canciller que afectan el desenvolvimiento de los consulados. Es un tema que se ha manejado privadamente, pero que puede ser que trascienda en los próximos días o en las próximas horas por el nivel de dificultad que dicen los cónsules que están confrontando con decisiones que atribuyen directamente al despacho del canciller. Mire, creo que el apunte es importante por el hecho de que ayer aquí mismo especulábamos sobre la ausencia del canciller en el viaje del presidente, que era un hecho muy llamativo. Pero temprano se informó de la presencia del canciller en el día de hoy, Roberto Álvarez, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que volverá a hablar pendejadas sobre Haití sin tomar ninguna decisión. Ojalá van a quedar mal y deciden algo, pero no parece que sea el caso. De todas formas, si te pregunto, Dani, puntualmente, el caso del director de pasaporte, bueno, está claro cuál sería la dificultad con los cónsules, la entrega de libretas. Pero ¿cuál es la dificultad con el canciller? Si lo sabes, porque, y esto manejo algo de información, no toda, ¿verdad? Sé que Cancillería está intentando implementar un sistema para controlar los consulados, para que no anden por la libre haciendo lo que les da la gana. No sé si el problema es ese o hay un problema adicional que desconozco. O si es que esa implementación es un disparate también, que tampoco funciona. No lo sé. Pero muchas veces los cónsules lo que no quieren de Cancillería es el menor control para vender visas como les da la gana, para vender los pasaportes al precio que les dé la gana, y para hacer, como han hecho en el pasado reciente o siempre, de los consulados una especie de feudo personal para hacer negocios. Reitero, no conozco si es el caso. Si no es el caso, bueno, pues perfecto. Pero por eso te pregunto, si tienes la información de los cónsules, de cuál sería la queja que tienen con los cancilleres. Mira, con canciller particularmente, perdón. No tengo en detalle la magnitud del problema, pero hace poco el presidente dispuso el cambio del encargado de asuntos consulares, trajo a ese departamento a quien estaba como cónsul general de la República Dominicana en San Juan de Puerto Rico, y lo ha estado encargando de manejar algunos asuntos, pero parece que los que él puede resolver no están a su alcance, sino que serían decisiones al más alto nivel en Cancillería, digamos que del canciller, para resolver algunos inconvenientes que se han manifestado desde antes de ese cambio y parece ser que aún no se han podido resolver y atribuyen al canciller la responsabilidad. No sé si tiene que ver con el tipo de control. Bueno, tú recuerdas, y el país debe recordar, que ese es un asunto pendiente desde administraciones pasadas. Hace varios gobiernos nos estamos planteando en la República Dominicana resolver el tema de los consulados para que los ingresos que se obtienen por ahí lleguen directamente al Tesoro Nacional y que haya una dotación específica de un nivel considerable que sirva para que el cónsul o los embajadores puedan desempeñar sus funciones de manera digna, pero eso no ha sido posible y no creo que vaya a ocurrir tampoco en esta administración. Hay mucha resistencia con eso y no creo y no siento el ánimo de que eso se vaya a producir tampoco ahora. Bueno, el tema de los cambios, algunos eran esperados, digamos, estaban cantados, todo el mundo lo sabía, que es el caso particularmente del PROPEP, el
amigo Neney Cabrera se queda, es lo que entiendo del decreto, ¿verdad? Se queda con su condición de ministro sin cartera, de ministro, la tenía la condición de ministro con anterioridad, no la deja, va a ocuparse en esa función, ya no del PROPEP, sino de darle seguimiento a las políticas públicas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Es un poco el cargo o las funciones que tenía Gianilda Vázquez en el pasado reciente, antes de ser sustituida por Roberto Fulcar, que aún no ha asumido la posición de ministro sin cartera. Es sustituido por Roberto Ángel Salcedo. Roberto Ángel hace su primera incursión, ¿verdad?, desde el punto de vista formal en la administración pública. Es un reto que se ha colocado de frente. Roberto Ángel ha sido exitoso en su paso por los medios de comunicación, por el entretenimiento. Es un joven con muchos deseos de superación, con muchos deseos de hacer las cosas bien. Le deseamos el mayor de los éxitos. Tendrá que calzarse unos zapatos bastante grandes porque Neney hizo un gran trabajo para el gobierno y para el presidente desde el PROPEP. Fue un funcionario muy eficiente, que cada aspecto que se le encargó lo desarrolló con eficiencia y con una digamos, con una dinámica de hacer, de crear las cosas, de conseguir los resultados que a veces en este gobierno, que tiene muchas cosas buenas, pero de esos aspectos que se le pueden señalar al gobierno como observaciones para mejorar, es sin duda alguna la eficiencia de muchos de sus funcionarios en algunas áreas del gobierno, que para resolver algo, incluso cosas que le encarga el propio presidente, se tardan una eternidad cuando es que no resuelven nada. Y ahí paso entonces al Contralor, que era otra decisión cantada prácticamente en círculos hace mucho tiempo, que se venía comentando que el Contralor General de la República sería sustituido en gran medida por ese mismo elemento. La Contraloría General de la República se convirtió en algún momento en el cementerio de las promesas del presidente o de los anuncios que se hacían, sobre todo de obras de infraestructura, tanto en obras públicas como en el MIBEP y otras dependencias. Incluso el presidente de la República, en el último trimestre del año pasado, preocupado por el gasto en la ejecución, bueno, Daniel debe recordar que lo comentábamos fuera del aire en estos días en un encuentro privado que tuvimos, y yo tenía la información de que el presidente había hecho un descenso en obras públicas. Fue público el descenso en obras públicas, fue algo que se manejó, la prensa lo manejó, pero la razón por la que lo hizo fue para averiguar cuál era el problema del gasto, porque la ejecución presupuestaria de obras públicas estaba muy retrasada, y cuando el presidente analizaba el presupuesto, o le analizaban el presupuesto, le llevaban los números, el gasto en infraestructura estaba aún por debajo de lo bajo que ya estaba en el presupuesto, no se había ejecutado correctamente. Cuando el presidente fue a obras públicas, que eran las instituciones que le llamaban la atención particularmente, el resultado fue, reunió a todo el staff, a toda la gente, directores, subdirectores, viceministros, todo el que tuviera importancia en el aspecto ejecutivo en obras públicas, los reunió en un gran salón a escucharlos a todos y ver, en algunos casos, proyecto por proyectos. El resultado fue que todo moría en Contraloría. Que todo llegaba bien, se hacían las inspecciones, se hacían los levantamientos, se hacían las ubicaciones, se autorizaban los pagos, los libramientos, hasta que llegaba a Contraloría, y hasta ahí llegaban. Entonces, recuérdese que el presidente incluso instruyó a los funcionarios en una arenga en Palacio el mes pasado a que en enero se gastara dinero, se comenzara a gastar en infraestructura, que no se perdiera tiempo en eso. Un poco entendiendo la dinámica del mes, el primer trimestre suele verse afectado por la ralentización de la actividad económica en los primeros meses del año. Bueno, y definitivamente la solución para eso era esta. O sea, había que quitar del medio a una persona que lamentablemente no cuestionó sus atributos personales ni profesionales, pero desde el punto de vista de su gestión y su eficiencia como gestor, dejaba mucho que desear. Fue sustituido también entonces el Contralor en esa dirección. A su lugar fue el que era director de contabilidad gubernamental. Santana. Exacto. Bueno, Félix Antonio Santana García. Gracias. El Contralor, me refiero a Caterino Correa. Era Contralor. Caterino Correa pasa a ser administrador de los subsidios sociales, que es donde estaba Digna Reynoso. Que es la esposa de Pacheco, como mencionaba Dani, que pasa ahora a ocupar la posición de directora general de pasaportes en sustitución
del señor Cruz, Néstor Julio Cruz, que entonces es designado, como ya Dani refería, como cónsul general de la República Dominicana en Panamá. Entonces, Rómulo Victirbo Francisco Arias pasa a dirigir o pasa a ser director general de contabilidad gubernamental, donde estaba el nuevo Contralor General de la República. Hubo otro movimiento, era un rector designado en San Luis, otro nuevo, y bueno, luego hubo unos cambios en las sedes, hubo 2 designaciones en el Consejo Unificado de las Sedes. Y 3 gobernaciones. Hubo 3 gobernaciones que también cambiaron. Aunque se esperaban cambios más importantes, la verdad es que fueron cambios menores, salvo el caso de la Contraloría, de Pasaportes y del PROPEP. La mayoría de los cambios son menores y en el caso de Contraloría y el PROPEP eran esperados de hacía semanas. DNI, de hecho, había renunciado a fecha del 31 de diciembre y hacía un tiempo ya que estaba totalmente asumido y era un hecho, un secreto a voces, por decirlo de esa forma, que Roberto Ángel Salcedo sería su sustituto. Bueno, algunas personas han cuestionado ayer la designación de la señora Digna Reynoso, porque dicen que entonces su esposo es el presidente de la Cámara de Diputados, que 2 funcionarios de la misma familia. Hay que aclararle a la gente que a veces olvida, o sea, Pacheco no fue electo, no fue designado por un decreto presidente de la Cámara de Diputados, no, Pacheco fue a una elección y ganó como diputado de su circunscripción, pero no porque haya un decreto que lo designe, o sea, para lo que cuestionan que en una casa hayan 2 personas del mismo partido, o sea, de una misma familia, o sea, la designación de Pacheco no es por un decreto. Pero además de eso, Johanny, discúlpenme, más importante, porque también poner un decreto mañana Pacheco, eso no es problema. Es que uno por referencia dice que Digna es esposa de Pacheco, pero Digna Reynoso tiene un trabajo hecho por ella misma. Exactamente. Ella fue, y no recuerdo, fue diputada. Sí, y claro. es una líder en el distrito de la circunscripción 2, fue diputada, fue vicealcaldesa de la República, del distrito, perdón. Y es una persona con méritos propios. Digna tiene liderazgo importante en el partido, que ayudó a construir el PRM en el Distrito Nacional. O sea, no es que uno por referencia es esposa de Pacheco, pero no es que la esposa, como a veces salen estos dirigentes que buscan la esposa de la casa, que está cocinando, y la ponen a ocupar la posición que ellos tienen, de que por un tema de cuota, o porque se murió el hombre, busquen a la doña para que sea que ocupe. No es el caso de Digna. Digna es una trabajadora política del carajo. Además, ya estaba nombrada. Con tanto mérito como Pacheco, uno dice por referencia, pero uno puede decir perfectamente bien, Alfredo Pacheco, el esposo de Digna, sin ningún problema. Exactamente. Johanna, que además ella estaba nombrada. Sí, en el claro, Estado. exactamente. Doña Digna es una trabajadora social. De hecho, cuando hacen las comparaciones, si es que hay que hacerla, porque no creo que sea necesario, dicen que puede ser igual o más que su propio esposo. Lo que pasa es que culturalmente siempre hay una referencia a la esposa de, no el esposo de. En este caso podríamos decir muy bien el señor Pacheco, esposo de doña Digna. O sea, no pasa absolutamente nada, pero por un tema cultural siempre se hace así es que se hace la referencia. Entonces, para lo que estaban cuestionando en el día de ayer, o sea, un grupo que cuestionaban esa designación de doña Digna, o sea, porque decían que el PRM también lo cuestionaba antes, cuando pasaba, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se nombraban dos miembros de la familia o 3 en el Estado, cuando se supone que no debería ser. Pero esta no es la situación en el caso de Digna y del señor Pacheco. O sea, Pacheco fue elegido por votación popular, o sea, no está designado, no está en la Cámara de Diputados porque un decreto lo haya designado. Ojalá pueda resolverse, ¿no? Llega con una situación un poco incómoda. Doña Digna a pasaporte con la situación que se presentan ahora con la escasez de las libretas. Es una situación que molesta y genera mucho malestar en las personas que van a buscar el servicio, pero sé que ella hará un buen trabajo allí. Es una mujer muy eficiente, estaba trabajando en los programas sociales que le había designado el presidente Luis Abinader, con un trabajo a nivel nacional que muchas veces
no se ve, pero que es un trabajo muy eficiente y muy trabajado, dicho sea de paso, porque es un trabajo con la comunidad y lo saben las personas que le conocen, que es una trabajadora a tiempo completo, ¿no? E incansable. Las personas que tienen referencia, que saben del trabajo que ella ha venido Yo lo que me pregunto, realizando. y a veces no sé cómo operan la mentalidad de los presidentes, sí, y esto vuelvo y digo, esto no es un asunto personal, pero si el señor Catalino Correa no fue eficiente ni resolvió gran cosa como tesorero, resolvió ni fue eficiente como Contralor General de la República. Y es el presidente Abinader que mágicamente el hombre va a ser eficiente habilitando los subsidios sociales. Se le va a joder esa vaina también. Te respondo. Obviamente. Te respondo. Trasladando el mal a otro lado. Te respondo. Lo Adelante. que se llama la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, es una especie de verifón para pasar por ahí la tarjeta de los programas sociales del gobierno. Ahí no hay mayores complicaciones. Hablaba ahora por teléfono con un amigo Hay de gente que la Catalina. crea cuando llega. Ahorita se Bueno, daña el verifón. es posible porque lo que ha ocurrido con Freddy, Catalino Correa, es que lo han ido degradando en el tiempo. Era el tesorero, había un problema ahí con el tesorero y el contralor, lo hacen contralor, hay un problema en la Contraloría y ahora lo descienden a manejar la administración de subsidios sociales. Pero debo decir, por un asunto de delicadeza, quiero consignar una explicación que me da un dirigente del PRM, amigo del señor Correa, diciendo que Catalino no pudo resolver unos tranques que le habrían generado supuestamente técnicos de la Contraloría que pertenecen a la administración pasada del PLD. Anda pa'l carajo. Pero por Dios. Dada esa explicación, Anda pa'l carajo. dada esa explicación, doy mi opinión. Óigame. Es cierto lo que Óscar ha señalado con respecto a dificultades, a trabas que se estaban produciendo ahí y que habían motivado el descenso del presidente de la República al Ministerio de Obras Públicas. Uno, es cierto que eso no terminó ahí, sino que hubo la convocatoria a Palacio, una reunión encabezada por el presidente de la República con la presencia de la vicepresidenta de la República, de los constructores que le construyen al gobierno en Palacio, una reunión ampliada. Allí se volvió a analizar el tema, presentaron el estado de situación y la bola caía en el mismo sitio. Contraloría tranca todo. Entonces había un tema ya entre Contraloría y compras y contrataciones. Contraloría se había convertido en un obstáculo mayor que el que era compras y contrataciones. Y eso Estaba es mucho trancando el decir. gobierno. Y eso es mucho decir. Entonces, la gota que rebosa la copa, como dicen, viene por una serie de informaciones de carácter ético que le llegan al presidente de la República, que ya eso no se aguantaba. El presidente no come cuento con eso. Algunas de esas informaciones provenían desde un departamento del Ministerio Público. Entonces, a eso se le hizo caso. Hace 10 días que yo tenía conocimiento de que el decreto estaba listo, el del Contralor General de la República. Yo espero que cualquier situación la pueda ir a arreglar con el presidente, pero el presidente ha terminado un poco decepcionado. Ese es un caso. El otro caso al que quiero referirme es el caso de Roberto Ángel Salcedo. Ayer vi lo que vimos todo el mundo. Al pobre Robertico lo han acabado. La cantidad de opiniones negativas que leí. Resulta que Robertico, un joven de mucho éxito en la televisión y en el negocio de la televisión y en el negocio del cine, tenía vínculo, venía del PLD, renunció del PLD y se fue a apoyar al PRM, se fue a apoyar al presidente Abinader con todo su derecho, quizá entendiendo que era un hombre de su generación o cercano a la generación suya. El presidente Abinader lo hechizó, lo ha invitado para el interior en el carro del presidente, lo ha invitado a barrio de la capital en el carro del presidente, y él se ha envuelto en ese proyecto. El presidente impulsó que él se hiciera miembro del PRM y lo llevó a la dirección ejecutiva del PRM. Eso no ha caído bien, pero debo decir que a los partidos y a los gobiernos le hace bien tener gente fresca. Yo creo que el PRM necesita más cargos. La gente del PRM le escucho reclamar que el presidente debería darle más posiciones de las que le ha dado, que debería tomarlo más en cuenta. Es posible, pero Robertico creo que está haciendo o va a tratar de hacer un aporte desde
lo que ha iniciado temprano, que es la carrera política, le ha picado a la política y ahora decidió irse al PRM en campaña y el presidente lo ha importantizado. Yo creo que él tiene un reto importante, esa observación de Oscar. Bueno, Neney Cabrera había hecho un trabajo extraordinario, al punto que alguna gente pensó en un momento que era un hombre casi imprescindible para que las cosas funcionaran en el entorno del presidente. Alguien llegó a plantearlo hasta como posible coordinador de campaña para la reelección del presidente Abinader. O sea, lo que se hizo ahí, bueno, lo que hemos visto, los encargados anteriores del PROPE, del Programa de Proyectos Especiales Estratégicos de la Presidencia de la República, Neney ciertamente dio a conocer esto, lo dimensionó y la gente comenzó a entender las cosas que se podían hacer desde ahí. Entonces, con ese precedente, a Roberto Ángel, le va a corresponder una tarea difícil, pero yo creo que como debería de verse es como lo que ha pasado. El gobierno anda buscando gente que le pueda aportar, el PRM anda buscando gente desde fuera que le pueda aportar. Sé que esto no cae bien entre los compañeros del PRM, los compañeritos de la base, porque entienden, y yo creo que sí, que tienen un mérito acumulado. Ellos han militado en un partido que estaba fuera del poder, eso que es el PRD, tiene años ese partido esperando una oportunidad y le ha llegado la oportunidad de ir a servir desde el Estado. Y por eso puedo entender las críticas, pero yo lo veo por el otro lado. Creo que Robertico debe hacer, o está llamado a hacer un aporte, está llamado a no defraudar al presidente de la República, que se la ha jugado designándolo, esperando que él dé lo mejor de sí para desarrollar esos programas. En el caso de Neney, a Neney le han dejado en Palacio, tiene el cargo de ministro, y hay algunos proyectos específicos que le estarán siendo asignados, según he sabido, en los próximos días para darle seguimiento. De hecho, el decreto habla de seguimiento, pero sabremos cosas concretas más adelante. Ojalá y que pueda acompañar uno de estos días en el programa. Pero creo que lo que el presidente ha hecho es el principio. Esto no ha terminado porque aparentemente se van a producir otros cambios que ya tienen que ver con el equipo con el que el presidente quiere lidiar en una tarea difícil como es la tarea de querer repetir en el cargo. El presidente va por la reelección, lo va a intentar y para eso necesita afinar el equipo con el que va a contar para ese proceso. La coincidencia de Neney y Robertico. Los dos se fueron al gobierno, al PRM, en plena campaña electoral. Sí, cierto. Eso, pero Roberto Ángel es un... Muchas críticas en el día de ayer, o sea, lo llevan rápido. Lo acabaron. ¿Y dónde? ¿En las redes? Lo llevan rápido a Roberto Yo no Ángel. tengo redes, le dio la gracia. Ustedes me las redes. En la cabeza de ser colero. Las redes se estaban quemando. De pupú. Te libraste de esa, estaban quemando. Lo llevan rápido, pero Roberto Ángel es un joven muy... Las redes acaban con todo el mundo. Mira, hay un nombrado al Papa Francisco y lo acaban también, porque las redes son para esa vaina. Son para acabar todo lo que pasa. No sirve para más nada, no sirve para criticar y lanzar mierda al otro. Ahí no es fácil. Roberto Ángel es un joven al más serio lo desacreditan. Es un joven muy trabajador en el sector privado, no ha estado en la función pública. La función pública a veces puede ser muy decepcionante para muchas personas que salen de su empresa privada para el sector público, para la función pública. Entonces, él es un hombre muy inteligente, tiene en su padre, quizás pueda tener ahí muy buena referencia, ¿no?, de orientación de la función pública, o sea, de cómo comportarse en la función pública. Es del grupo de lo que se llama la nueva política, o sea, que no son los viejos de 60, de 70, de 80 años que están en los partidos políticos, sino que es de un grupo joven que se supone o se cree diferente a lo que hemos tenido en las organizaciones políticas, o a la mala referencia de ese grupo de personas mayores en los partidos políticos, porque ahora no podemos decir que todos los mayores de 60 años son una mala referencia en los partidos políticos, porque no es así. Entonces ha recibido muchas críticas desde ayer Roberto Ángel, pero creo que él hará exactamente lo mismo que lo que han hecho con él en el sector privado, cuando le refieren o critican su trabajo o sus películas. Creo que él hará exactamente lo mismo ahora en el PROPET. ¿Qué es lo que él hace? Ignorar esas críticas y enfocarse en trabajar
ha sido exitoso en el sector privado, aunque las personas critiquen sus realizaciones audiovisuales. Él no sale a responder ni está en un dime direte con las personas, sino que se enfoca en su trabajo. Eso es lo que debe hacer en el su Propet. negocio, ¿verdad? Es una institución muy importante para los gobiernos, de las más importantes. Cuestionan quizás su nivel privilegiado, entre comillas, porque nacer quizás en un hogar donde no haya muchas necesidades económicas, eso no hay que criticarlo. Él va allí a hacer su trabajo, a hacer lo que le manda la función, la institución en la que va a estar, que es una institución muy, muy importante. Ha sido un hombre público, pero que no ha estado en la función pública y que ahora va a desempeñar un papel muy importante en una función muy importante. Ojalá y le vaya bien, ojalá y pueda rodearse también, que es determinante para hacer un buen trabajo, de un buen equipo que le acompañe, porque en ese tipo de trabajo no se hace solo, el trabajo no se hace solo. Ojalá y Roberto Ángel pueda dejarse acompañar, dejarse orientar, o sea, de las personas de las que va a encontrar allí o de las que va a llevar nueva, con intención de trabajar y de hacerlo bien. Pero que no le haga caso a las críticas, que se enfoque, como ha hecho siempre, en su trabajo y en hacerlo bien, que es lo más importante aquí. Sí, él tiene redes, sí. Que salga esa vaina, no tiene que hacer. ¿Verdad eso? Bueno. Porque yo, por ejemplo, sube la crítica de él. Yo no me interesa esa vaina. Yo, a mí. Sí, está Bueno, bien. pues no tiene redes, porque eso no es ahí que está. Tú sabes que Freddy... Usted mete su cabeza en ese pozo de pupú para olerla. Si tú no estás ahí, no la huele. Tú sabes que Freddy... Particularmente... Señores, ¿cuánta gente sale del sector privado y hace un buen trabajo en la política? El papá de Robertico, claro ¿cuántas cosas ha administrado antes de ser alcalde? Y fue tremendo alcalde. Sí, muy buen alcalde. Creó un antes y un después en la alcaldía de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Duró ahí varios años y haciendo un gran trabajo. Y dejó el listón alto todo el que vengo detrás, todo el que vino detrás. Todo el que vino, ¿cuánto puesto público ha tenido Roberto Salcedo antes? Sí. Y así hay muchísimos casos. ¿Cuál es el problema? ¿Es obligado salir de un comité de base para hacer una posición importante? No. Ahora, que lo haga bien. Y tiene un reto muy grande porque Nene lo hizo bien. Pero va a tener que hacerlo bien. No, y además para hacerlo bien va a tener que dejar la parte del trabajo privado. Claro. Porque ese es un cargo de tiempo completo. Pero la precrítica yo no la puedo entender. O sea, lo voy a criticar antes que haga nada. Dejen lo que llega, a ver qué hace. Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, Ahora, Oscar, a partir de ahora, vamos a ver cuál es su desempeño. Entonces, ¿se le critica o se le apoya? A partir de lo que haga. Él no ha hecho nada. ¿Por qué lo vamos a criticar si no ha hecho nada todavía? Ni para bien ni para mal. Ahora, Por el amor de Dios. Andamos con el gobierno. Así es. Mire, quiero seguidor saludar perdón. la